tuvieron la clase de metabolismo de carbohidratos, donde pudieron estudiar la clase de glucólisis, glucogenólisis y también la glucogénesis. Eso era con relación a carbohidratos, donde quizás la molécula protagonista de todo eso va a ser la glucosa, ¿verdad? Porque al final, si hablamos de glucógeno, que es una gran cantidad de glucosas unidas, ¿verdad? Es el almacenamiento de esas glucosas, pues el glucógeno se tiene que degradar para poder obtener glucosa, o si no, la glucosa se va a ir a almacenar en forma de glucógeno. Entonces tenemos esas rutas que nos sirven, ¿verdad? Principalmente porque cuando hablamos de glucosa, ¿sí? Vamos a ver que es quizás el combustible más importante de todo nuestro organismo. Esa es la glucosa. Y eso se debe a ciertas razones, y una de esas razones, quizás la que más va a sonar, es que hay muchos tejidos, especialmente a nivel cerebral, ¿verdad?, que se consideran tejidos glucodependientes, o sea que la mayoría de sus funciones con respecto al metabolismo van a depender de la glucosa para llevarse a cabo. El cerebro, ¿verdad? Los eritrocitos son otros, ¿verdad?, que son glucodependientes. Hay otros tejidos que funcionan mucho con glucosa, como a nivel del tejido intestinal también. A nivel de los testículos también depende mucho ese tejido, ¿verdad?, de glucosa. Pero tenemos una característica con respecto a la glucosa, que no es una molécula tan grande. Acuérdense ustedes que la glucosa es un monosacárido de 6 carbonos, ¿verdad? A pesar de que es una molécula pequeña, que no tiene tantos hidrógenos, tantos átomos de hidrógeno en su estructura, a pesar de eso, ella se considera un combustible sumamente importante, quizás el principal, ¿verdad? Considerado el principal de nuestro organismo. Mientras más hidrógenos tenga una molécula, más capacidad de dar energía va a tener esa molécula, ¿sí? Y aquí es donde yo les quería hacer ese comentario, ¿verdad?, que les acabo de mencionar. La glucosa no tiene tantos átomos de hidrógeno comparado con otras moléculas que también son combustibles, ¿sí? Pero como hay tejidos que dependen mucho de las rutas metabólicas donde se utiliza la glucosa, por eso es que esta glucosa se vuelve tan importante. Ahora bien, ¿qué pasa con los lípidos? ¿Sí? Daniela Villafuerte, que la veo por aquí, ¿quién es el combustible directo de las macromoléculas conocidas como lípidos? Hay varias, ¿verdad? Pero a uno se le considera como el combustible directo. ¿Quiénes son? Sí, no tengo ni idea. ¿No se recuerda? Vamos a ver. Andrea Rivas, que ha levantado la manita. ¿No serían los ácidos grasos? Así es, los ácidos grasos. Muy bien, gracias, Andrea. Los ácidos grasos. Dentro de los lípidos hemos hablado de un montón. Se recuerdan que están los lípidos de membrana, hemos hablado de colesterol, de los fosfolípidos, hemos hablado de gliceroles. Pero cuando hablamos ya de metabolismo para degradar, ¿verdad?, ya combustibles como tal, nos suenan más que todo los triacilgliceroles, que son lípidos de reserva, y los ácidos grasos, que es lo que se conoce como el combustible directo en el caso de los lípidos. Entonces vean que el día de hoy vamos a ver 3 rutas metabólicas que están relacionadas al metabolismo de lípidos. ¿Que solo son estas? No, hay más. En una clase posterior van a ver las rutas mitocondriales y vamos a encontrar por ahí otra ruta que está relacionada con los lípidos. Pero por el momento vamos a ver estas rutas: esterificación, ¿sí?, lipólisis y lipogénesis. Y vean que estos nombres de alguna manera ya nos tienen que ir sonando. Bueno, aquí va a ser catabolismo o anabolismo, ¿verdad? Si yo digo lipólisis, vean, esta palabra al final, lisis, me indica una degradación, ¿verdad? Entonces yo voy relacionando esta palabra como de un lado de catabolismo. Pero cuando yo hablo de génesis, lipogénesis, génesis, hasta en la Biblia está el génesis, ¿verdad? Se refiere a algo que estoy creando, a creación, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar de anabolismo, estoy sintetizando, estoy fabricando algo. Usualmente, ¿verdad?,
vamos encontrando estos términos que nos ayudan a distinguir un poco las cosas, pero que no siempre, ¿verdad?, van a ser así. Por ejemplo, la glucólisis, ¿sí? La glucólisis usualmente la vamos a estudiar como una ruta catabólica, pero a veces la glucólisis se puede volver anabólica, ¿sí? Se puede volver una ruta anabólica. Entonces, tenemos que tener ahí ciertos cuidados, ¿verdad?, a pesar de las terminaciones de estos nombres. Pero bueno, algunas pistas nos dan, ¿verdad? Y la esterificación es también una ruta anabólica, ¿verdad? La vamos a ver ahorita. Entonces ahí tenemos el contenido de la clase, ¿verdad? Ahí les puse un chiste y pues lo leen si tienen después tiempo para estudiar. Así que ya son chistes así chistes nerdos, ¿verdad? Porque son chistes de ciencia. Pero bueno, de algo nos ayudan a distraernos un poquito, ¿verdad? Para no estresarnos tanto cuando estamos estudiando. Bien, entonces vean que acá tenemos un panorama general del metabolismo de lípidos, ¿sí? Y vean todo lo que puede estar sucediendo con los lípidos. Iniciamos así como cuando veíamos el metabolismo de carbohidratos. Perdonen ahí que me esté metiendo con la clase anterior, pero siempre tenemos que ir integrando clases tras clases, ¿verdad? De ir relacionando, porque nosotros no somos individuos que estamos hechos a pedacitos independientes, ¿verdad? Todos nosotros estamos formados por millones, trillones de células y todas las células se tienen que estar relacionando unas con otras, al igual que lo que está sucediendo dentro de las clases, tienen que estar relacionando entre todos esos procesos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo a ir relacionando, no a ver todo por separado. Ah, ya pasó esto y ya nunca más tengo necesidad de ver nada de esto, no, ¿verdad? Siempre tenemos que ir relacionando. Entonces, si vemos el metabolismo de carbohidratos que teníamos desde la semana pasada, veíamos ahí que sobresalía el glucógeno, ¿sí? Que es la molécula grandota, que es todo ese conjunto de glucosa, ¿verdad? Nos está ayudando a almacenar glucosa. Y de ese polisacárido glucógeno, ¿sí? En la primera etapa que sucede de macromolécula a bloque estructural, obtenemos como bloque estructural monosacáridos, que son la glucosa. Pues vean acá, estamos en lo mismo. Iniciando en el esquema, vemos los triacilgliceroles, que a veces también les llamamos triglicéridos, ¿sí? Aunque el nombre quizás más correcto es triacilgliceroles. Los triacilgliceroles son las moléculas de reserva. ¿Qué van a contener ellos? Ácidos grasos. Entonces, cuando yo voy en la primera etapa del catabolismo, que voy de macromolécula a bloque estructural, vean ustedes que yo voy, ¿verdad?, de lo que está almacenado en los triacilgliceroles al bloque estructural, que son los ácidos grasos, ¿sí? Y para esto tienen que ocurrir vean que si voy de molécula grande, de triacilglicerol a molécula pequeña, tiene que haber una lipólisis, ¿sí? Una ruta catabólica, ¿verdad? Pero si yo quisiera volver a fabricar triacilglicerol, es decir, hacer un anabolismo, ¿verdad? Ahí voy a utilizar la ruta llamada esterificación, ¿sí? Entonces vean que también a partir de los ácidos grasos yo puedo estar formando lípidos de membrana, fosfolípidos, glucolípidos, etc. Bueno, pero fíjense que ya los ácidos grasos, así como la glucosa tienen su propia ruta metabólica, también los ácidos grasos tienen sus propias rutas metabólicas. Y estos ácidos grasos se pueden ir degradando hasta llegar a bloques más pequeños, ¿verdad? Como acetilcoenzima A, que ustedes se recuerdan era la segunda etapa del catabolismo, ¿verdad? Llegar a acetilcoenzima A. Entonces ahí hicimos una ruta que se llama beta-oxidación, no la vamos a ver en esta clase, la van a ver hasta después en rutas mitocondriales. Pero tenemos una ruta de fabricación de ácidos grasos a partir de acetilcoenzima A, que son la que se conoce como lipogénesis. Entonces nos vamos a enfocar en estas tres: esterificación, lipólisis y lipogénesis. Todo esto, ¿para qué se lleva a cabo? Vean ustedes, producción de ATP, ¿verdad? De hecho, acá tenemos un GTP que también nos ayuda, nos contribuye con la generación de energía celular, ¿verdad? Pero todo esto, a medida de que avanzan todos estos procesos catabólicos,
nos van a ayudar a la formación de ATP, que es el objetivo final de la respiración celular. Entonces, en la respiración celular, este es el protagonismo que ocupan los lípidos, ¿sí? La respiración celular, así como lo vimos en la discusión anterior, es un conjunto de rutas metabólicas donde hay carbohidratos y donde hay lípidos. Entonces, esta es la parte que le corresponde a los lípidos. Entonces, como vamos a ir indicando de los triacilgliceroles, que son, los podríamos considerar como una macromolécula dentro de los lípidos, ¿verdad? Aunque no llegan a las dimensiones de otras macromoléculas. Podemos mencionar que estos triacilgliceroles son los principales lípidos contenidos en la dieta, con lo que nosotros nos alimentamos, nos vamos a estar alimentando, ¿verdad? Vamos a estar consumiendo triacilgliceroles y ya dentro de nosotros, ¿verdad? Pues esos triacilgliceroles se van a ir degradando. Son la más abundante forma de almacenamiento de energía en nuestro organismo. Y de hecho, ¿verdad? Ustedes ahí pueden ver, ¿verdad? Hay gente que está más llena de rollitos que otros, ¿verdad? Entonces, ahí donde está esa forma de almacenamiento, ahí los tenemos, ¿verdad? En todos esos rollitos, el que se conoce como el tejido adiposo, que es un tejido especializado en almacenar en sus células triacilgliceroles. Estos triacilgliceroles, fíjense que tienen la característica de almacenarse en las células que se llaman adipocitos, ¿verdad? Pertenecen al tejido adiposo, se almacenan en el citosol de la célula y se van acumulando y pasan de empezar de gotitas, ¿verdad? A irse uniendo entre ellas esas gotitas a generar una gran gota, ¿verdad? De lípidos, de triacilgliceroles en la célula. Porque acuérdense ustedes que los lípidos lo que van a buscar es siempre agregarse entre ellos, no estar, ¿verdad?, separado, una gotita por allá, otra, no, ellos siempre van a buscar estar unidos precisamente por sus características químicas, ¿verdad? Entonces ellos se alejan lo más que pueden del medio aquoso y se van agregando entre ellos y forman, ¿verdad?, estas precisamente formaciones esféricas que no tienen membrana, ¿sí? Van a tener un tamaño variable dependiendo del tejido o del exceso de triacilgliceroles que se esté formando en ese individuo. Se almacenan en tejido adiposo principalmente, pero vean ustedes que el tejido hepático siempre va a estar participando en todo lo que nosotros estudiamos de metabolismo. Tejido muscular, el tejido renal y otros, ¿verdad? Pero estos son los principales. Entonces vean que tenemos acá unas características con respecto a este tejido adiposo, ¿sí? Esto va a depender del tipo de individuo del que estemos hablando, ¿sí? Vamos a tener tejido adiposo con adipocitos blancos y tejido adiposo con adipocitos pardos o cafés, ¿ok? Entonces, lo que normalmente en individuos adultos, así como nosotros, ¿verdad?, se va a encontrar con respecto al tejido adiposo son los adipocitos blancos, el acúmulo de adipocitos blancos, por las características y funcionamiento que tienen, que es precisamente el de almacenar todos esos triacilgliceroles. Y entonces podemos decir, ¿para qué sirve este tejido adiposo? Pues ellos van a estar utilizándose más que todo en la generación de energía o de calor dentro de un individuo. Entonces, este tejido tiene la función principal de generar lo que se conoce como termogénesis, es decir, genera calor. Y se encuentra especialmente, por ejemplo, ¿verdad?, en los bebés de los mamíferos, ¿sí?, incluyéndonos nosotros, ¿verdad? Entonces, porque los bebés recién nacidos principalmente no tienen la capacidad de temblar, ¿sí?, cuando está haciendo frío. Entonces, la manera en generar calor es cuando en estos niños, para los bebecitos, tienen esta gran cantidad de tejido pardo dentro de ellos. A los animales que realizan hibernación, ¿sí?, también tienen grandes cantidades de este tipo de tejido, con los adipocitos pardos.
Entonces ahí ven ustedes una diferencia, y de hecho me olvidé comentar por estar introduciendo otras cosas durante la clase. Esta era la diapositiva principal, ¿verdad? Acá teníamos precisamente un adipocito. Y vean ustedes, esto es un adipocito blanco, ¿verdad? Lo que normalmente se encuentra en los individuos adultos. Entonces vean ustedes la célula como tal, ¿verdad? Acá la membrana, pero lo que está ocupando el mayor espacio de esta célula es el gran bote de triacilgliceroles almacenada dentro del citosol de esta célula, y cómo ha desplazado el resto de organelos que se encuentran en la célula. Pues aquí está el núcleo, pero vean las mitocondrias a un ladito, ¿verdad? Empujadas, desplazadas completamente a un lado, ¿verdad? El retículo endoplásmico por acá, ¿verdad? Perdón, este es el aparato de Golgi, este es el retículo endoplásmico. Entonces, esa es la característica de este tipo de células, las células de la grasa blanca o de los adipocitos blancos. Por almacenar esta gran cantidad de triacilgliceroles, casi no tienen mitocondrias, el citoplasma desplazado y se vuelve mínimo. Sí, hay secreciones de sustancias químicas que no las vamos a estudiar, son hormonas, ¿sí? No las vamos a estudiar a este nivel todavía. Y luego tenemos las células de la grasa parda, ¿verdad? Que su principal función es la termogénesis, generar calor. Tiene, a diferencia de las células de la grasa blanca, grandes cantidades de mitocondrias, como pueden ver ustedes acá, bien diferente, ¿verdad? Este tipo de células con las blancas. Y tiene la expresión de una proteína que se llama UCP1, que significa proteína desacopladora 1, que permite la función de generar calor precisamente, pues, por unos mecanismos que tampoco vamos a estudiar todavía. Bien. Entonces, vamos a iniciar la primera ruta, que es la ruta de esterificación. Esta ruta, como ya les había comentado, es una ruta anabólica. Ustedes pueden ver acá en la definición que es el proceso por medio del cual se sintetizan triacilgliceroles, los TAGs, a partir de moléculas de acilcoenzima A y de glicerol. Entonces vean, y no solo de glicerol, sino que glicerol fosfato, ¿verdad? Acá está la P. Entonces vean acá, quizás esto tenemos que ir tratando de irlos reconociendo, estos nombres, ¿verdad? Acilcoenzima, ¿a qué me refiero? Porque aquí no dice acetilcoenzima A, aquí dice acilcoenzima A. ¿Esto qué significa? Esto significa que es un ácido graso, ya puede ser un ácido palmítico, por ejemplo, ¿verdad? Un ácido graso que se ha unido a una coenzima A, así como el acetilcoenzima A es un ácido acético, ¿sí? Que se unió a la coenzima A. Aquí los acilcoenzima A son ácidos grasos en general que se han unido a una coenzima A, ¿ok? Esto es un acilcoenzima. Entonces yo para hacer esterificación requiero de acilcoenzima A y además requiero de moléculas de glicerol fosfato. Entonces vean acá que en el esquema podemos tener, ¿verdad? Quizás una mejor idea de lo que estoy diciendo acá. En esta reacción que se va a llevar a cabo, vean, acá tenemos al glicerol. Se recuerdan que el glicerol es una molécula de 3 átomos de carbono que va a generar ciertos enlaces con los que se una, en este caso 3 ácidos grasos. Triacil, el nombre, ¿verdad? Triacil, 3 ácidos grasos. Entonces, acá se van a formar estos enlaces que ya los hemos estudiado, ¿verdad? Acuérdense que son enlaces ésteres que se forman entre los grupos químicos de glicerol con los grupos funcionales de los ácidos grasos para formar precisamente un triglicérido o triacilglicerol, ¿verdad? Que luego va a ir a ser depositado en las células del tejido adiposo. Entonces los requerimientos, pues más o menos los mencionamos en la definición: el glicerol fosfato, molécula de ácidos grasos activados. ¿Por qué activados? Porque están unidos a la coenzima A. Cuando algo queremos acarrearlo o cuando algo lo queremos activar, como dice acá,
tenemos que unirlo a una molécula mediante un enlace de alta energía, ¿sí? Cuando nosotros unimos un ácido graso con la coenzima A, cuando ellos se unen, lo que se forma es un enlace de alta energía, ¿sí? Entonces, ese enlace de alta energía es lo que permite la activación de estas moléculas, ¿verdad? De acilcoenzima A, de ácidos grasos que ahora son acilcoenzima A. Y esto va a facilitar el acarreamiento o que lleven a cabo las reacciones que se necesitan para estos procesos. Además, como toda ruta metabólica, necesitamos enzimas. En el caso de la esterificación, vamos a utilizar aciltransferasas. Y nuestros productos pues van a ser los triacilglicerol. Bien, entonces, ¿de dónde obtenemos el glicerol fosfato? Porque el glicerol solito, sin fosfato, lo podemos obtener de un triacilglicerol. Entonces, volvemos a separar todo esto y ahí obtenemos el glicerol. Pero lo que requerimos aquí no es solo glicerol, sino que necesitamos glicerol fosfato. ¿De dónde nos sacamos ese glicerol fosfato? Pues en primer lugar vamos a necesitar la molécula base, que es el glicerol solito, ¿verdad? Y por medio de la enzima glicerol-sinasa se va a llevar a cabo una reacción, vean ustedes, que se origina en el hígado. Esta reacción principalmente y casi que exclusivamente se va a llevar a cabo en el tejido hepático. ¿Sí? Podemos encontrar en otros lados, sí, pero de una manera bien mínima. Por ejemplo, el tejido renal. Súper poca la cantidad de reacciones relacionadas a esto que se están llevando en otros tejidos. Por eso es que principalmente nosotros ponemos aquí al hígado, ¿verdad? Entonces tenemos la molécula de glicerol, vean la estructura, ¿verdad? Recordémonos de ella, los 3 átomos de carbono, ¿verdad? Por acá con sus grupos hidroxilo, ¿verdad? Que son sus grupos funcionales, ¿sí? Más una molécula de una enzima conocida o más bien perteneciente a la clase de las transferasas, ¿sí? Que va a permitir transferir desde el ATP, por eso es que se utiliza ATP acá, porque al ATP le van a arrancar un grupo fosfato, ¿sí? La glicerol sinasa, acuérdense que son las proteínas que transfieren grupos fosfato. Una sinasa le va a arrancar un grupo fosfato al ATP y se lo va a colocar al glicerol. Y ahora se transforma vean acá, ya está el grupo fosfato, en glicerol fosfato. Entonces ya obtenemos ahí esto que requerimos para la esterificación. La otra manera es por medio de otra enzima que se conoce como glicerol P deshidrogenasa o glicerol fosfato deshidrogenasa. Y esto lo vamos a lograr mediante un intermediario de la glucólisis. Y ya estamos mencionando aquí a los intermediarios porque ya lo vimos desde la clase pasada. Entonces, ¿quién es este intermediario misterioso que tenemos de la glucólisis? Ayudando acá a los lípidos, ¿verdad? Ayudando a que se formen triacilgliceroles. Pues es la dihidroxiacetona fosfato. ¿Sí? Allá cuando estuvieron viendo, ¿verdad? La glucólisis, vean ahí en las reacciones que en uno de esos pasos de la glucólisis se forma dihidroxiacetona fosfato. De hecho, se forma al final de la primera etapa de la glucólisis. Entonces, a partir de eso, ella puede salir, esta dihidroxiacetona fosfato, puede salir de la glucólisis e ir a participar a otro lado, como es este caso, ¿verdad? Entonces, vean que acá la estructura de la dihidroxiacetona fosfato es de 3 átomos de carbono también. Ya está, ¿verdad? Ya tiene un grupo fosfato. Entonces, lo que hace ella, vean acá, ¿verdad? Mediante la enzima, ¿verdad? Glicerol fosfato deshidrogenasa, lo que hace es, utilizando coenzimas, reduce el compuesto a formarlo en glicerol fosfato. ¿Por qué digo yo que se reduce este compuesto? Ya lo tenemos como glicerol fosfato, porque vean acá el enlace doble
que tenía esta dihidroxiacetona fosfato, ¿verdad? Ahora ha ganado electrones. Y ahora lo que tenemos en lugar de este doble enlace del grupo carbonilo, acá lo que hemos obtenido es un grupo hidroxilo. Y de esa manera hemos formado ya el glicerol fosfato. Hicimos trampa, ¿verdad? Ya no es glicerol, ya no le pasamos el grupo fosfato, porque la dihidroxiacetona fosfato ya lo tenía. Lo que hicimos fue hacerle un pequeño cambio a la estructura como tal, a la estructura química de la dihidroxiacetona fosfato para poder formar glicerol fosfato. Y vean, esto está ocurriendo principalmente en el tejido adiposo. Bien, entonces ya sabiendo todo esto, entramos directamente a las reacciones. Acá tenemos un esquema bastante sencillo de lo que está ocurriendo en la esterificación. Solo están participando unas cuantas enzimas. Son poquitas enzimas las que están realizando esta ruta metabólica. Hay rutas metabólicas que vamos a ver que requieren mucha más enzimas. De hecho, en la glucólisis, ¿verdad? La glucólisis como tal, ¿sí? Sin la fermentación láctica, solo ella necesita 10 enzimas. Es un proceso complejo. En cambio, vemos acá que para la esterificación, nosotros ya tenemos un sustrato de la ruta metabólica. ¿Cuál es el sustrato de la ruta metabólica? El glicerol 3-fosfato, que ya lo obtuvimos mediante las reacciones que acabamos de ver con las enzimas anteriores. Entonces, ya que tenemos glicerol 3-fosfato, vamos a requerir además ácidos grasos activados. ¿A dónde estarán acá en el esquema, verdad? Si nosotros nos ponemos a ver el esquema, ¿a dónde están esos ácidos grasos activados? Son estos que tienen acá estos R, ¿verdad? Que son los grupos R, que son las cadenas hidrocarbonadas de los ácidos grasos. Ven acá que dice R1 y luego hay un grupo por acá enlazando que nos permite enlazar, ¿verdad? Que es el grupo carboxilo del ácido graso, nos ha permitido enlazarlo con una coenzima A. Entonces este es un ácido graso activado, porque ya está unido a la coenzima A. Entonces, si ya tenemos glicerol fosfato y ya tenemos en el medio ácidos grasos activados, ahora las enzimas ya están listas para hacer sus reacciones. La primera en participar es una aciltransferasa, y de hecho todas son aciltransferasas, ¿verdad? Pero esta es la que le han puesto para participar en el primer paso. Entonces dicen más específicamente que le podemos conocer como glicerol fosfato aciltransferasa, porque está tomando al glicerol fosfato como sustrato. Entonces vean que en la reacción vamos a obtener un producto conocido como lisofosfatidato. A veces lo pueden encontrar como ácido lisofosfatídico, ¿sí? Pero bueno, acá está representado de manera disociada y por eso le han puesto lisofosfatidato. Entonces, al hacer la reacción, la primera enzima, vean que se libera la coenzima A. La coenzima A solo sirvió para activar al ácido graso, pero ya cuando está introducido el ácido graso en la molécula del glicerol, ya lo colocamos, la coenzima A ya no es necesaria, entonces se va, es desechada, ¿verdad? Es liberada y que participe en otras cosas, pero ya no va a participar aquí. Bien, ya en este producto, el lisofosfatidato, vemos que ahora ya no es un glicerol fosfato, porque este carbono, que antes está este carbono de glicerol que antes tenía un grupo hidroxilo, ahora ese grupo hidroxilo está ocupado con el ácido graso que le acabamos de colocar, ¿verdad? Ese es el primer paso. Pero esta molécula solo tiene un ácido graso ahorita y nosotros necesitamos como producto final un triacilglicerol. Es decir, que necesitamos un glicerol que tenga unidos 3 ácidos grasos. Así que sigamos al siguiente paso. Participa otra aciltransferasa. Acá más específicamente le han puesto monoacilglicerol fosfato aciltransferasa, pues que es el otro nombre, ¿verdad?, que le dan al lisofosfatidato. Monoacilglicerol fosfato. Entonces, esta transferasa hace lo mismo que la primera. Vean acá, tiene otro ácido graso,
siempre activado con coenzima A y se lo pasa a este lisofosfatidato. Entonces, este lisofosfatidato ahora ya no tiene solo un ácido graso, ahora tiene un ácido graso y dos ácidos grasos. Entonces ya no se llama lisofosfatidato, ahora se llama fosfatidato, está más completo, ¿verdad? Liso, bueno, vean los lisofosfolípidos, por ejemplo, es porque han perdido, ¿verdad? Solo tienen un ácido graso unido a su estructura. Por eso acá solo tiene un ácido graso, se llama liso. Pero aquí como ya tiene dos ácidos grasos unidos a su estructura, ya es fosfatidato. O también le conocen como diacilglicerol 3-fosfato. Ya tiene dos ácidos grasos. Pero necesitamos 3 ácidos grasos. Nos falta otra reacción. Entonces viene la siguiente, bueno, acá para obtener los triacilgliceroles, ¿sí? Esta es una reacción auxiliar la que va a ocurrir aparte de la de transferencia, porque los triacilgliceroles no tienen grupos fosfatos unidos a ella. Y vean acá que tenemos por todos lados el grupo fosfato, aquí, aquí, aquí. Y para tener triacilgliceroles yo no quiero grupo fosfato. Entonces a este fosfatidato le quito el grupo fosfato. ¿Por medio de quién? De una fosfatasa. Una fosfatasa que utiliza agua porque es una hidrolasa, ¿verdad? Las fosfatasas son hidrolasas. Por medio de agua rompo este enlace, ¿sí? Y libero de esa manera ese grupo fosfato. Vean que se va por acá, se va nadando por otro lado, a utilizarse a otro lado. Entonces ahora me queda ya es un diacilglicerol, sin fosfato ni nada. Antes era diacilglicerol 3-fosfato o fosfatidato. Ahora, ya que lo liberé, ¿verdad? Le quité la cadena de ese grupo fosfato, ahora solo queda el diacilglicerol. Y entonces hoy sí, ¿verdad? Le puedo poner el tercer ácido graso para formar triacilgliceroles por medio de una diacilglicerol aciltransferasa. Y vean acá ya tenemos pues el triglicérido como tal. Este diacilglicerol también se puede utilizar para formar fosfolípidos, ¿sí? Nos puede servir para formar triacilgliceroles, pero también puede servir para formar fosfolípidos, porque acuérdense que los fosfolípidos llevan una molécula de glicerol, 2 ácidos grasos, pero acá en lugar de llevar otro ácido graso, lo que llevan era el grupo, ¿verdad? Un grupo fosfato, llevan también un grupo alcohol para formar, por ejemplo, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, etc. Pero bueno, lo que estamos viendo hoy específicamente es la formación de triacilgliceroles por este lado. Esa es la esterificación. Entonces, relativamente es una ruta metabólica sencilla que prácticamente solo estaba yo transfiriendo fosfatos y transfiriendo ácidos grasos activados y transfiriendo ácidos grasos activados a los gliceroles, a la molécula de glicerol para ir formando el triacilglicerol. Ahora viene la parte contraria de la esterificación. Si por un lado yo quiero formar triacilgliceroles, por otro lado mis células también van a querer destruir, o sea, degradar esos triacilgliceroles. ¿Para qué? Para obtener ácidos grasos y de esa manera obtener ATP, ¿sí? Entonces, la esterificación, acuérdense que es una ruta anabólica y depende mucho de nuestro estado alimenticio, de nuestro estado físico que estemos ejerciendo en ese momento, porque si yo estoy sentadito dándome un desayuno bastante generoso, ¿verdad? Cargado de mucha grasita, por ejemplo, o de otras cosas, ¿verdad? Que azúcar, porque a partir del azúcar también se forma grasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a estar haciendo mis células? Si yo le estoy introduciendo ese tipo de nutrientes, pues va a estar formando triacilgliceroles y va a estar almacenando esa reserva lipídica, esa reserva de energía. Entonces, si por el contrario, yo lo que estoy es
en una dieta o un tipo de alimentación correcta, todos los días salgo a hacer ejercicio y hago ejercicio 1 o 2 horas diarias. En esos momentos de ejercicio, ¿verdad? Lo que se va a necesitar es generar energía. Entonces, la energía, ¿de dónde la puedo sacar? Pues de las reservas, ya sea de glucógeno o de triacilgliceroles, y de ahí yo voy a empezar a degradar esos triacilgliceroles y voy a irme, ¿verdad?, del lado de la lipólisis. Entonces, en esta ruta se lleva a cabo una movilización lipídica. Y esta movilización lipídica va a comprender diferentes procesos que van a dejar accesible la reserva precisamente de esos lípidos para los demás tejidos donde se vayan a utilizar. Acordémonos que a nivel de cerebro no utilizan ácidos grasos como fuente de combustible porque la barrera hematoencefálica no permite que ese tipo de combustible llegue al cerebro. Por eso es que decimos que el cerebro principalmente utiliza glucosa. ¿Puede utilizar otro tipo de combustibles el tejido cerebral? Sí, pero se necesitan ciertas condiciones para utilizarlo y no utiliza ácidos grasos. Entonces, esto es específico. Cuando hablamos de demás tejidos, pues más que todo vamos a estar hablando del tejido muscular, principalmente. Y, por ejemplo, el tejido cardíaco, ¿verdad? Que también es un tipo de tejido muscular que sí utiliza en grandes cantidades los ácidos grasos con combustible directo. Entonces, la movilización lipídica, sí, como tal, va a requerir que se dé una hidrólisis de los triacilgliceroles, la lipólisis como tal, y que esos productos liberados de los triacilgliceroles, que son los ácidos grasos, ¿sí?, pasen ellos a la sangre para que se vayan a los otros tejidos, porque de nada me sirve que en el tejido adiposo yo degrado todos esos triacilgliceroles y los ácidos grasos queden ahí acumulados. No, esos ácidos grasos van a sangre y en sangre viajan a los tejidos donde se van a utilizar, ¿sí? Entonces, vean ustedes que tenemos precisamente una molécula, una célula del tejido adiposo, un adipocito, con su gran gota, ¿verdad?, de triacilgliceroles. Vean ustedes que acá están contenidos y ellos, por medio de la lipólisis, son degradados, ¿verdad? Son hidrolizados. Acá están las lipasas, que son las enzimas que participan en la lipólisis. Y ven que se han soltado, ¿verdad? Se han liberado ácidos grasos. ¿Cómo se les llama a estos ácidos grasos que andan flotando ahí sin nadie más? Se les llaman ácidos grasos libres. Sí, estos ácidos grasos libres vean que están ahí todavía en el tejido adiposo, cuando han sido liberados de los triacilgliceroles. Pero cuando estos ácidos grasos llegan a la sangre, acuérdense que la sangre es un medio acuoso que no tiene una relación afín con los lípidos, ¿sí? Entonces, una proteína se encarga de unirse con estos ácidos grasos que puedan viajar más fácilmente en sangre y esa proteína se llama albúmina. Entonces, los ácidos grasos en sangre no son ácidos grasos libres, sino que están asociados a la albúmina, una proteína de nuestro suero, una proteína sérica. Entonces, estos ácidos grasos pues son liberados y pueden irse, vean ustedes, del tejido adiposo, pueden viajar al tejido hepático. En el tejido hepático nos quedamos con los ácidos grasos, ¿verdad? Si ustedes ven acá el cerebro, no es que los ácidos grasos lleguen al cerebro, sino que lo que está llegando, vean ustedes, que es la glucosa. Acá está incluida la glucosa también, es la que lleva al cerebro. Pero los ácidos grasos que están representados con flechas rojas, vean ustedes que también pueden ir al tejido muscular, ¿sí? Al tejido cardíaco, ¿ok? Todo con el fin, vean ustedes acá, de producir ATP, ¿verdad? ATP, y en el caso de la glucosa, pues también, ¿verdad? Podemos producir ATP. Entonces, la glucosa, vean, podemos formarla ahí por ciertas rutas a partir del glicerol, ¿verdad? Pero esa es ya otra historia que vamos a dejar para el otro ciclo. Así que nada más nos enfocamos en los ácidos grasos
como les decía, todo con el objetivo de obtener ATP y van a ir viajando en sangre, como les decía, ¿verdad? Los ácidos grasos asociados a albúmina. Entonces, la lipólisis como tal es la hidrólisis de triacilgliceroles, diacilgliceroles y monoacilgliceroles, ¿verdad? A medida que le vamos quitando ácidos grasos a ese triacilglicerol, ¿verdad? Pues así nos va quedando. Si el triacilglicerol le quito un ácido graso, pues me queda un diacilglicerol. Y después que le quito el otro, pues ya me queda un monoacilglicerol hasta que termino liberando el ácido graso y el glicerol aparte. ¿Sí? Los requerimientos en este caso son pues los triacilgliceroles, que son el sustrato de la ruta, las lipasas, que hay de bastantes tipos, son un montón, ¿sí? Y las lipasas son hidrolasas. Así que para romper enlaces, para hidrolizar, ellas necesitan agua. ¿Ok? Y los productos, pues los ácidos grasos libres, ¿sí? Ácidos grasos libres cuando están en el tejido, pero en sangre, acordemos que van a ser ácidos grasos unidos a albúmina, y el glicerol. Entonces, vean que acá está representada una lipólisis bastante sencillita también, ¿verdad? Solo está utilizando este tipo de lipasas que tenemos acá en celestito, pero pues más adelante vamos a ver que existen muchos otros tipos de lipasas que también participan en la digestión de alimentos, ¿verdad? Cuando nosotros comemos y necesitamos digerir diacilgliceroles a nivel de nuestro tubo gástrico, pues, y nuestro tubo gastrointestinal, pues van a haber otras lipasas participando, pero ahorita vamos a quedarnos, ¿verdad?, con estas, y es eso, nada más, al triacilglicerol, por medio de una triacilglicerol lipasa, le quito un ácido graso, y a ver, y me queda un diacilglicerol. Al diacilglicerol, pues llega otra lipasa, y ya me deja un monoacilglicerol más otro ácido graso. Y después llega la monoacilglicerol lipasa, y me libera glicerol y el ácido graso que resta. Y todo esto viaja a la sangre. Vean ustedes, acá solo está señalado que va a la circulación, pero es todo, ¿verdad? Todos los ácidos que se van liberando, los ácidos grasos, pues se van a sangre. Entonces, estos son los triacilgliceroles, ¿sí? Aquí está el glicerol, el ácido graso, otro ácido graso y otro ácido graso, ¿verdad? Tienen 3 posiciones que van a estar ocupando en esta molécula de glicerol. Entonces, esto es un triacilglicerol. A medida que los ácidos grasos se van liberando, ¿sí? Pues así voy desocupando estas posiciones, ya sea la 1, la 2 o la 3. Entonces vean que en el caso de los monoacilgliceroles, por ejemplo, ¿verdad? Que ya solo tengo un ácido graso, el ácido graso que quedó restando, ¿verdad? Que queda todavía posicionado en el glicerol, por ejemplo, puede estar ocupando la posición 2 y puede haber otro monoacilglicerol que el ácido graso no está ocupando la posición 2, sino que está ocupando la posición 3. Siguen siendo monoacilgliceroles, pero son estereoisómeros uno y otro, ¿verdad? Siguen teniendo el glicerol un solo ácido graso, pero en diferentes posiciones. Eso es un ejemplo porque los gliceroles también pueden tener estereoisómeros y pueden haber más. Bien. Entonces, eso es con respecto, ¿verdad?, a la ruta de la lipólisis, que es una ruta catabólica, como hemos podido apreciar. Ya vimos la formación de triacilgliceroles, ya vimos la degradación de triacilgliceroles. Y hoy nos vamos a quedar con la formación, la síntesis de ácidos grasos. A eso se le conoce como lipogénesis. Es una ruta anabólica, sumamente anabólica, ¿sí? Y vean que acá, pues, todavía no vamos a estar hablando mucho de hormonas, pero cuando ustedes oigan que hay rutas anabólicas, tan anabólicas, así como la lipogénesis y las esterificaciones, ¿verdad?, que ya hemos estudiado, la hormona que va a estar participando, estimulando que se den estas rutas, es la insulina. La insulina es una hormona anabólica. Entonces, la insulina nos está estimulando a que suceda la esterificación y también que suceda la lipogénesis. Entonces, vean que en la definición de esta ruta tenemos que es la que nos ayuda a fabricar
ácidos grasos a partir de un sustrato especial que es el acetilcoenzima A. Esta ruta es un poco más compleja que las otras, de hecho es bastante compleja, pero nosotros acá la vamos a ver no completa, sino que la vamos a ver simplificada, ¿verdad? Porque realmente su forma completa la vamos a estudiar hasta en bioquímica, pero vean que solo de ver los requerimientos ya nos da una idea de que sí lleva más pasos y más cosas, ¿verdad? Que las rutas que hemos mencionado anteriormente. Entonces, la lipogénesis requiere acetilcoenzima A como su fuente de carbono. Necesitamos átomos de carbono para ir fabricando las cadenas de los ácidos grasos, especialmente el ácido palmítico, que es el producto principal de esta lipogénesis. El ácido palmítico es un ácido graso de 16 átomos de carbono. Entonces necesitamos varios carbonos y provienen del acetil, de los acetilos, que van activados, ¿verdad?, por la coenzima A. Necesitamos biotina y fosfopanteteína. Estos son cofactores. Ya vamos a ver de qué enzimas. Necesitamos el poder reductor, que ya les han hablado, el NADPH, ATP, necesitamos energía, estamos en una ruta anabólica, los dos necesitamos para fabricar ácidos grasos. Como cofactor, interesantemente, necesitamos dióxido de carbono, ¿sí? Vean que el dióxido de carbono no es un simple producto que vamos a desechar, ¿verdad? A veces se le dice producto de desecho, pero el dióxido de carbono está participando a veces en rutas metabólicas como esta. Y más que todo cuando hay participación de carboxilasas. Son las enzimas, ¿verdad? En las enzimas tenemos a la acetilcoenzima carboxilasa y a otra, que realmente no es una enzima, sino que son un montón de enzimas, pero en conjunto se le llama ácido graso sintasa. Los productos que vamos a obtener pues son ácidos grasos principalmente y realmente es el objetivo final de la lipogénesis, es obtener ácido palmítico que contiene 16 átomos de carbono. Entonces, la lipogénesis pues se necesita para fabricar ácidos grasos, por lo tanto es un proceso esencial en todos los organismos. El corazón, el tejido cardíaco es muy dependiente de ácidos grasos. Puede funcionar con glucosa también, sí, no es exclusivo solo los ácidos grasos, pero realmente, ¿verdad?, depende mucho de la energía, el tejido cardíaco que le van a estar brindando los ácidos grasos. Es una vía anabólica, ¿sí? Un exceso de calorías en la dieta va a estimularla mientras más acumulo, ¿verdad?, nutrientes, azúcar y grasas principalmente, ¿verdad?, más que todo. Y realmente el tipo de nutriente que más estimula la síntesis de ácidos grasos es el azúcar, lo que consumimos con mucho azúcar. Y se lleva a cabo en el citosol de las células, ¿sí? Principalmente en el tejido hepático. Vean acá nuevamente, ¿verdad?, el hígado, y también puede llevarse a cabo en el tejido adiposo y en otros tejidos, pero estos son los principales. Entonces, el sustrato de esta ruta, como ya dijimos, es el acetilcoenzima A. ¿Quién es el acetilcoenzima A? Ya que lo hemos hablado desde que iniciamos metabolismo. Pues el acetilcoenzima A proviene del ácido acético, ¿sí? El ácido acético es una molécula de 2 átomos de carbono, como ustedes pueden ver acá. Y ese ácido acético se une a la coenzima A para activarse. Entonces, ¿quién es la coenzima A? Pues es una molécula grandototota, ¿sí? Todo esto es la coenzima A. Y contiene dentro de ella nucleótidos, vean ustedes acá, ¿sí? Contiene nucleótidos. Acá tenemos a su base nitrogenada, el azúcar, los grupos fosfato, ¿verdad? De hecho, es un nucleótido que se conoce como fosfadenosina difosfato, ¿sí? Difosfato porque vean que solo tiene acá los 2 fosfatos, ¿verdad? ¿Y por qué fosfadenosina y no solo adenosina difosfato? Porque acá se le ha incorporado otro grupo fosfato, pero está separado de estos, ¿sí? También tiene vitamina B5, el ácido pantoténico. La coenzima A requiere, ¿verdad?, vitamina B5 para fabricarse. Y tiene otro extremo, se le conoce como mercaptoetilamina, porque tiene azufre.
Entonces este grupo sulfidrilo, o que le llaman grupo tiol, es sumamente reactivo. Y es el que va a permitir esos enlaces de alta energía que ya les había hablado. Entonces, esta coenzima con este extremo reactivo se va a unir al ácido acético en su grupo químico, que es el grupo carboxilo. Entonces, vean ustedes que ya esta parte se une con esta, cuando se unen, forman al acetilcoenzima A. Tenemos el acetilo, pobrecito aquí, chiquitito, ¿verdad? Unido ya a la gran molécula de acetilcoenzima A. Entonces, esta es la acetilcoenzima A que vamos a tener participando. ¿De dónde proviene la acetilcoenzima A? Pues acuérdense de las etapas del catabolismo y quiénes se obtiene, ¿verdad? Ya los estuvimos mencionando a lo largo de la clase también. El acetilcoenzima A lo vamos a formar en la mitocondria. Ahí se va a formar, pero acuérdense que la lipogénesis está sucediendo en el citosol. Así que, ¿cómo hacemos para transferir al acetilcoenzima A al citosol? El acetilcoenzima A es una molécula sumamente polar y las membranas de la mitocondria no dejan pasar cosas polares, ¿sí? Como los iones, ¿verdad? Tampoco los dejan pasar. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer para sacar al acetilcoenzima A de la mitocondria y pasarlo al citosol? Pues ahí utilizamos una estrategia a la que los bioquímicos le han llamado la lanzadera del citrato. Y esta lanzadera del citrato transporta a los acetilos para llegar hasta el citosol, pero van a disfrazar al acetilcoenzima A en forma de citrato. Y de esa manera van a pasar a escondidas a la acetilcoenzima A hasta el citosol. Entonces podemos ver que acá hay una fuente, ¿verdad?, de acetilcoenzima A, la glucosa, o tenemos piruvato, cuando hay glucosa, glucólisis aeróbica, cuando hay oxígeno, el piruvato entra a la mitocondria, y a partir del piruvato, pues podemos obtener acetilcoenzima A, es una fuente. Ahora, el acetilcoenzima A hace un cambio, ¿verdad?, por ahí, para pasar a ser citrato, y ya como citrato la mitocondria acepta por una proteína transportadora pasarlo hasta el citosol. Cuando el citrato llega al citosol, hay otra enzima, no les he puesto aquí los nombres de las enzimas para no complicarlo, pero hay otra enzima que vuelve a transformar este citrato, ¿verdad? A partir de él obtenemos nuevamente acetilcoenzima A. Y ya con el acetilcoenzima A podemos fabricar ácido graso, ¿sí? Entonces esa es la lanzadera del citrato. Bien. Todo esto que hemos hablado, ¿sí? ¿Qué acciones necesitan para poder fabricar ácido graso? Para poder fabricar un ácido graso, pues yo necesito hacer un montón de cosas realmente. Aquí incluso, ¿verdad?, se va a ver un poco largo este proceso, pero lo hemos acortado bastante. Realmente el proceso completo lo vamos a ver en bioquímica. El fin ahorita de ver todo este proceso de manera bioquímica. Entonces, las reacciones que vamos a obtener, que se van a llevar a cabo, van a necesitar dos etapas. En la primera etapa, se da la formación de un compuesto que se llama malonil coenzima A. Entonces, acordémonos, la molécula acetilcoenzima A tiene 2 átomos de carbono en el acetilo, ¿sí? Tiene 2, no veamos la coenzima, solo el acetilo tiene 2 átomos de carbono. ¿Qué pasa con el malonil coenzima A? Esta molécula tiene 3 átomos de carbono. Entonces eso ya nos da una idea de que aquí al acetilcoenzima A le tenemos que agregar un átomo de carbono más. Esta enzima que participa en esta etapa se llama acetilcoenzima A carboxilasa y ella es la que requiere ATP, requiere biotina y además requiere dióxido de carbono. Acuérdense que el ion bicarbonato se obtiene a partir del dióxido de carbono, para poder formar del acetilcoenzima A pasar a malonil coenzima A. ¿Y quién donó
ese átomo de carbono, el dióxido de carbono, el bicarbonato. Vemos acá el ion bicarbonato en rosadito, por medio de la acción de la enzima, ha agregado acá otro átomo de carbono con su grupo específico. Y de esta manera ahora tenemos 1, 2, 3 átomos de carbono. Y aquí teníamos 1 y teníamos 2. ¿Sí? Entonces, la enzima es una estructura un poco compleja. Esto es esta imagen nada más para que vean que tiene, pues aquí, 3 dominios. Un dominio que se llama biotin carboxilasa, esta es la enzima. Otro dominio que se llama transcarboxilasa y un dominio que se llama proteína acarreadora de biotina, que tiene como un bracito, ¿verdad?, que va a estar pasando los compuestos de un lado a otro para que se estén llevando a cabo las reacciones. Vean acá que el bracito está para este lado, ¿verdad? Y luego este bracito se movió para el otro lado para que se lleven a cabo estas reacciones y luego pues obtener malonil coenzima A. Esa es la primera etapa. Ahora, el problema es la segunda etapa, porque aquí tenemos la participación de una enzima que nos va a ayudar a formar ácido graso, ¿verdad? Como el ácido palmítico, que es el principal. Entonces, esta enzima realmente es un complejo enzimático. Son varias actividades enzimáticas en uno. A este complejo enzimático se le llama ácido graso sintasa y es un homodímero, 2 subunidades iguales, que realiza diferentes ciclos de reacciones para formar una cadena de ácidos grasos. Y cada subunidad tiene 7 actividades enzimáticas diferentes, ¿sí? O sea que si esto es un homodímero, son 2 subunidades, estamos hablando que cada unidad, cada subunidad tiene 7 actividades enzimáticas diferentes y están divididas en 3 dominios. Entonces vemos aquí a la enzima con sus 2 subunidades, una en verde y la otra en rosadito, ¿verdad? Y vean acá, esto es un dominio, esto es otro dominio, y este es el tercer dominio. Entonces, las 2 son iguales, ¿sí? Las 2 son iguales. Y vemos acá cada uno de estos nombres son las 7 actividades enzimáticas diferentes que esta enzima posee. La ketoacil sintasa, acetil transilasa, malonil transaxilasa, la hidratasa, otra que se llama enoil reductasa, la cetoacil reductasa, ACP. ACP significa proteína acarreadora de acilos, ¿sí? Y la tioesterasa, ¿ok? Bien, entonces tenemos acá que esta ACP tiene un cofactor, vean ustedes acá, que es la fosfopanteteína, que es muy parecida a la coenzima A. Entonces este cofactor se encuentra ubicado acá en la ACP y tiene grupos sulfidrilos, tiene grupos tioles, al igual que esta parte de la enzima que se llama cetoacil sintasa, ¿verdad? También tiene en este caso un aminoácido cisteína, que también acordémonos que las cisteínas tienen grupos sulfidrilos. Entonces vean que va a haber actividad o participación activa más bien de 2 grupos sulfidrilos dentro de esta enzima. Bien, entonces acá nada más les dejo para que vean que la fosfopanteteína y esta es la coenzima A, y acá tenemos la fosfopanteteínas, todo esto de la proteína ACP, se parecen un montón, ¿verdad? Esta parte, de hecho, esta parte verdecita, azulita y negra, con esta, para acá son igualitos. Lo que difiere es que en este caso, en este extremo va a estar ubicada la coenzima A, el nucleótido que forma la coenzima A, y en este caso la fosfopanteteína no va a estar unida al dinucleótido, al nucleótido difosfato, sino que va a estar unida a la proteína como tal, por medio de un aminoácido conocido como serina. Entonces, este proceso de la lipogénesis es un proceso muy largo, complejo, que se va a llevar a cabo en ciclos.
Vamos a trabajar, vean ustedes, obteniendo productos, que el producto que obtengamos en el primer ciclo va a ser el sustrato para el siguiente ciclo y el siguiente ciclo, etcétera, hasta ir obteniendo finalmente el ácido palmítico. Entonces, el primer ciclo, ¿verdad? O cada uno de estos ciclos se va a iniciar con la transferencia de un grupo acetilo. En el caso del primer ciclo, vamos a tener la participación de la acetilcoenzima A, pero también al mismo tiempo vamos a tener la participación del malonilcoenzima A, que lo tenemos acá. Entonces, eso es en el primer ciclo. Vean que en el segundo ciclo, en el tercer ciclo, etcétera, ya no hay participación de acetilcoenzima A. Este es el primero que se ubica y luego se ubica con el malonilcoenzima A. Ahora, ¿cuántos átomos de carbono tenía el acetilo? Habíamos dicho 2. ¿Cuántos átomos de carbono tenía el malonilo? Habíamos dicho 3. Si sumáramos estos 2 más estos 3, el producto que saldría de aquí debería de ser de 5 átomos de carbono, pero realmente el producto que obtenemos acá no es de 5 átomos de carbono, sino que de 4 átomos de carbono. ¿Por qué? Vean ustedes que hay eliminación de un dióxido de carbono. Estamos eliminando un carbono en todos estos ciclos. Entonces yo me voy a ir quedando con números pares. En el primer ciclo obtenemos una molécula de 4 átomos de carbono, luego sumo 2 más, obtenemos 6, luego sumo 2 más, obtenemos 8, hasta llegar a una molécula de 16 átomos de carbono. Entonces a esta reacción de que se va uniendo, en este caso el acetilo con el malonilo, a esto se le llama condensación. Cuando el producto de acá, de 4 átomos de carbono, sale, se llama butirilo, ¿verdad? Sería un butiril con encima, sale y se une con el siguiente malonilo. Aquí hay otra condensación, etc. Por eso dice acá que ocurre en condensación de acetilo, ¿verdad? Seguido de una serie de reacciones realizadas en todo este complejo llamado ácido graso sintasa. Al final del primer ciclo, el grupo butirilo resultante se transfiere a la enzima condensante, las enzimas que participan uniendo estas sustancias, y se inician más ciclos para formar al final el ácido palmítico. ¿Vamos a ver todas las reacciones y todo lo que está pasando acá? No, no las vamos a ver, sino que vamos a trabajar nada más con 4 tipos de reacciones que están ocurriendo. Esto resume todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Este es un esquema acortado. Realmente los esquemas, ¿verdad?, de este proceso son sumamente grandes, mucho más largos. Pero vamos a ver que acá lo que está ocurriendo en esta lipogénesis es una reacción de condensación, una reacción de reducción, la primera que ocurre, y aquí se va a requerir NADPH, una tercera reacción de deshidratación y una segunda reacción de reducción donde también se va a requerir NADPH. Entonces, vean ustedes que obtenemos acá, ¿verdad? Esto que ustedes ven acá en ¿qué color sería? Como anaranjado, salmón, no sé. Acá lo que tenemos es un acetilcoenzima A y estos colorcitos acá son el malonilcoenzima A. Vean qué es lo que ha pasado aquí. Aquí hay 2 átomos de carbono y aquí hay 1, 2, 3 átomos de carbono. Este que está en verde es el que se va a eliminar, porque al final yo me voy a quedar con un grupo acá, ¿verdad?, de 4 átomos de carbono cuando estos 2 se unan. ¿Qué es lo que sucede aquí? Vean ustedes que hoy ha quedado aquí sumado con este que estaba primero. Entonces aquí ya tenemos 4 átomos de carbono. Siguiente ciclo, vuelve a entrar un malonil coenzima A y se une, ¿sí?, a esto que ya estaba hecho de 4 átomos de carbono. Hoy tenemos 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Vean, en cada ciclo se va eliminando dióxido de carbono.
Siguiente ciclo, vuelve a entrar un malonilo, malonil coenzima, y hoy ya vamos a tener 8 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así sucesivamente hasta obtener finalmente 16 átomos de carbono en el ácido palmítico. ¿Sí? Entonces, para que todo esto suceda, el objetivo de todo esto es que los enlaces dobles que nosotros encontramos en estas moléculas, vean ustedes estos grupos carbonilos que tenemos acá, no se utilizan, no son necesarios para la formación de ácido graso. Entonces los tenemos que eliminar. Y en lugar de este grupo tiene que quedar un grupo metileno. ¿Sí? Como los que van quedando aquí. Vean ustedes que acá este grupo tenía un doble enlace, ¿verdad? Pero cuando pasa acá, vean que lo que ha ocurrido acá es que el siguiente grupo, que era este rosadito, que está hoy acá, ¿verdad? El rosadito pasó hoy acá, ¿sí? El rosadito ya no tiene, como tenía al principio, este doble enlace. Hoy este enlace está reducido. Se le han agregado electrones, ¿verdad? Entonces este enlace ha quedado reducido. Este es el objetivo de que se vaya reduciendo la molécula, se vaya reduciéndose hasta formar palmitato o ácido palmítico. Mientras más hidrógenos, mientras más reducción ocurra en esta molécula, más energía se va a poder obtener a partir de esta molécula. ¿Sí? Bueno, esta es realmente solo teoría, se las dejo ya. Ustedes la pueden leer después. Son modificaciones que les ocurren a los ácidos grasos, que se forman a este ácido palmítico que se formó acá. Le puede ocurrir estas modificaciones, puede seguirse alargando o puede generar adentro de él insaturaciones en posiciones específicas. Eso es a lo que se refiere, ustedes lo pueden leer con más detenimiento. Solo que las insaturaciones que se le agregan a estos ácidos grasos no van a estar puestos a lo loco, ¿verdad? Llevan un orden y normalmente nosotros después del carbono 9 ya no podemos agregar dobles enlaces. Por eso es que aquí se habla de la necesidad de los ácidos grasos esenciales, como el ácido graso linoleico y el linolénico, ¿verdad? Que ellos, esos ácidos grasos, tienen insaturaciones más allá del carbono 9 y por eso nosotros los requerimos, porque no los podemos formar. Bien, entonces terminamos acá. Les voy a juntar un documento todavía, la clase pues ya se la voy a